En el marco del evento de la Sociedad Venezolana de Infectología para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en 2021, voy a hacer un recorrido en el tiempo, rememorando los acontecimientos surgidos en torno a la pandemia por el VIH desde la perspectiva pediátrica y muy particularmente con la óptica del Hospital de Niños JM de los Ríos, centro especializado de referencia nacional para estos pacientes. A lo largo de la historia fueron múltiples los retos surgidos que nos obligaron al despliegue de grandes desafíos personales y profesionales. Como testigos y protagonistas de excepción, debo enviarles unas palabras de reconocimiento a los especialistas egresados del posgrado de infectología pediátrica de la institución, sobre todo de las últimas 3 décadas, ya que con su aporte contribuyeron en gran medida para superar los múltiples obstáculos del camino y optimizar la calidad de atención. Cada ser humano debe afrontar normalmente crisis evolutivas del crecimiento al pasar de una etapa de vida a otra. Cuando adicionalmente se suman otras crisis circunstanciales, como lo sería tener una enfermedad, bien sea propia o de algún miembro de la familia, muerte de alguno o ambos padres o dificultades socioeconómicas del núcleo familiar, existe riesgo de desequilibrio que debe ser previsto para ser abordado de forma oportuna y adecuada. Desde los reportes iniciales de los primeros casos en adultos en 1981 han pasado ya 4 décadas. En cada una de ellas han ocurrido grandes avances, tanto para diagnóstico y tratamiento como para prevención. No obstante, la pandemia sigue causando gran impacto, principalmente en 3 grandes zonas geográficas del mundo. Después de África subsahariana y de Asia suroriental y el Pacífico, América Latina y el Caribe ocupan el tercer lugar de incidencia, prevalencia y mortalidad tanto en adultos como en menores de 15 años. Aunque en la descripción inicial la transmisión heterosexual no se había incluido dentro de los factores de riesgo, muy pronto se identificaron casos de enfermedad en mujeres cuyas parejas tenían manifestaciones de SIDA. Casi paralelamente también se obtuvo el reporte de los primeros 4 casos de pacientes pediátricos que cursaban con infecciones oportunistas e inmunodeficiencia inexplicada. Todos eran menores de 2 años de edad y por lo tanto se planteó la muy posible transmisión de su madre por vía vertical, tal como se señala en la publicación que data de diciembre de 1982. En la línea del tiempo de los avances mundiales sobre el VIH, se debe resaltar que para la población pediátrica, los primeros progresos para diagnóstico y tratamiento solo fueron posibles al final de la primera década, cuando en 1990 se logra la disponibilidad de las primeras pruebas para detección directa del virus, exámenes de gran relevancia para la confirmación de la infección de transmisión vertical en menores de 18 meses. En esa fecha se logra también la aprobación de sidobudina como primer antirretroviral para uso pediátrico, evento que ocurre 3 años después del inicio del uso en adultos. Igualmente fue en ese año cuando la mujer es la protagonista del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA ante el avance de la infección por transmisión heterosexual. El primer paciente atendido en el hospital fue un preescolar de 5 años, quien a mediados de la década de los años 80 ingresa por presentar tuberculosis diseminada. El contacto había sido su padre, a quien se le había diagnosticado la infección por el VIH a consecuencia de presentar la enfermedad oportunista. Su madre también era seropositiva y todo el grupo familiar era natural y procedente de Haití. El paciente no tenía otro factor de riesgo y por tanto se infirió que muy probablemente la infección fue ocasionada a consecuencia de exposición perinatal. En ese periodo no existía ninguna opción terapéutica para mejorar su condición inmunológica
y el paciente fallece después de algunos meses. Para 1990 habían sido 10 los pacientes registrados y atendidos, de los cuales la mitad era de transmisión vertical. De los 5 restantes, 4 recibieron múltiples transfusiones a lo largo de su vida y en el otro caso, en el que inicialmente se desconocía la forma de transmisión, las evidencias posteriores apoyaron que la infección ocurrió por abuso sexual. Para 1998 se contabilizaban aproximadamente 70 pacientes, con incremento significativo del porcentaje de transmisión vertical. Por lo tanto, hablar de infección por el VIH en pediatría prácticamente es hablar de transmisión vertical, lo cual implica que además de la madre, varios miembros de la familia también pudieran estar afectados, situación que tiene mayor connotación desde el punto de vista psicológico y social. Siguiendo en la línea del tiempo de los avances mundiales relacionados con pediatría, se debe resaltar la aprobación de varios antirretrovirales a lo largo de esa segunda década, con el inicio de la era de inhibidores de proteasa en 1997. Igualmente se logra la disponibilidad para el uso clínico de pruebas para diagnóstico virológico mediante técnicas de biología molecular. La ventaja de este tipo de pruebas es su mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico en los primeros meses de vida, escenario que permitiría el inicio precoz de tratamiento. Otro evento de la época que merece especial mención por su profunda trascendencia fue la publicación en 1994 de las primeras evidencias de la posibilidad de prevención de la transmisión vertical con la administración de sidobudina a la madre durante el embarazo y el nacimiento y luego en el neonato. Sin duda alguna, este fue uno de los primeros avances más esperanzadores relacionados con la lucha contra el VIH. Desde entonces han sido múltiples las investigaciones al respecto, las cuales han llevado a la definición que el tratamiento antirretroviral supresor en la madre durante el embarazo es el factor de mayor importancia para evitar la transmisión vertical. Hasta casi finales de la década, muy pocos pacientes se lograron beneficiar con el uso de antirretrovirales, los cuales eran obtenidos principalmente mediante donaciones de organizaciones no gubernamentales. Los primeros esquemas fueron en forma de monoterapia, con sidobudina o didanosina, o con la combinación de ambas. A partir de 1997, con la aprobación pediátrica de nelfinavir y ritonavir, algunos también pudieron recibir esquemas triples. Luego, a partir de 1999, la situación en Venezuela cambió y el acceso a los medicamentos fue equitativa y posible para todos los que reunieran los criterios establecidos en las pautas pediátricas. Con el mayor uso de los antirretrovirales y el mejor control de las enfermedades oportunistas, los pacientes se enfermaban menos y el índice de hospitalización disminuyó significativamente con la consecuente mejoría de la calidad de vida. El tratamiento también trajo beneficios en lo que a mortalidad se refiere, ya que igualmente se evidenció un descenso significativo. En este sentido, los pacientes con evolución fatal eran básicamente aquellos en los cuales el diagnóstico se obtenía en fase avanzada de la enfermedad o cuando no cumplían la terapia en forma adecuada. Los primeros avances nacionales significativos fueron logrados al final de esa segunda década. El primero en 1997 con la disponibilidad de pruebas de biología molecular para la confirmación del diagnóstico en menores de 18 meses de edad. Luego, en 1999, con el logro de entrega obligatoria de medicamentos antirretrovirales por parte del Ministerio de Salud, e igualmente con el acceso a la realización gratuita de exámenes de laboratorio. Y en el año 2000, cuando la prueba de diagnóstico fue establecida como obligatoria para todas las mujeres embarazadas, quienes tendrían garantía de atención
tanto ellas como sus recién nacidos, para los cuales también se incluía el suministro de fórmulas infantiles durante el primer año de vida en sustitución de la lactancia materna. A pesar de la disponibilidad de tratamiento antirretroviral, uno de los retos que desde siempre se ha tenido que afrontar en pediatría se ha relacionado con las escasas presentaciones pediátricas disponibles y también con el mal sabor de las formulaciones existentes en forma de jarabes y la necesidad de hacer preparados a partir de las tabletas. Todas estas dificultades han merecido especial atención en la consulta y aunque en el tiempo se han obtenido mejoras, sigue siendo una deuda pendiente particularmente para los más pequeños. Al entrar en la tercera década, la mayoría de los pacientes de la consulta eran lactantes y preescolares de transmisión vertical, ya que una gran cantidad de aquellos de mayor edad diagnosticados al inicio de la segunda década no lograron sobrevivir. Con la disponibilidad de tratamiento combinado triple desde el inicio, la historia había cambiado radicalmente en positivo. Ahora había que abordar también otras necesidades, no solo inherentes a la infección per se, sino relacionadas a la correspondiente edad vital. Desde el inicio se entendió que la atención médica de estos pacientes tenía que ser multidisciplinaria y no únicamente desde el punto de vista infectológico. De allí surgió la necesidad de la creación de la unidad VIH en el hospital. Además, era fundamental el abordaje desde el punto de vista psicológico y social, tanto para el paciente como para la madre y el núcleo familiar, ya que el bienestar completo no solo depende del componente físico. Igualmente, era fundamental impartir docencia en forma organizada, no solo al personal médico, sino a otros miembros del equipo de salud, ya que era imperativo abordar aspectos que disiparan el temor y evitaran la discriminación. Paralelamente a la asistencia médica, el apoyo psicológico y el soporte social siempre han estado presentes, ya que se trata de una población profundamente vulnerable. El apoyo psicológico también debe ser proporcionado a los padres y muy particularmente a la madre, quien con frecuencia puede albergar sentimientos de culpa, miedo o rabia. Desde el punto de vista social, se debe hacer frente a situaciones de abandono, orfandad o pobreza que dificultan en gran medida el progreso de los pacientes. Igualmente, se requiere apoyo al inicio de la escolaridad, básicamente por las posibles situaciones de discriminación. En la tercera década, y a pesar de la disponibilidad de recursos en el país, los mayores problemas estuvieron relacionados en gran medida a los controles prenatales inadecuados. Esto trajo como consecuencia no solo la imposibilidad de prevención, sino también de diagnóstico precoz, porque gran cantidad de pacientes llegaban en estadios avanzados de la enfermedad en los cuales no siempre es posible lograr una evolución favorable. A pesar de lo señalado, fue muy evidente el beneficio del tratamiento en el logro de los bajos índices de hospitalización y mortalidad en comparación con los primeros años. Como consecuencia del mejor control terapéutico, los pacientes con infección vertical pudieron crecer, de manera que en esta cuarta década más de la mitad de ellos eran adolescentes. Como relevante para este grupo de edad se encuentra el aspecto de darle a conocer su diagnóstico. Esto merece especial atención y para ello no existe una única forma de hacerlo ni un día específico. Lo que sí es importante es que debe ser hecho en forma paulatina en las consultas sucesivas a partir de los 7 u 8 años. En esos momentos las explicaciones deben ser muy sencillas sin mencionar al inicio el nombre del virus. A partir de los 10 años puede considerarse develar el diagnóstico, no sin antes haberle dado el concepto de privacidad.
Diferir ese momento más allá de los 11 o 12 años puede ser contraproducente porque puede precipitar sensación de engaño y crear desconfianza, con lo cual se puede afectar la adherencia. En el adolescente también es muy importante el abordaje de la sexualidad y ofrecerle información educativa al respecto. Luego, al final de esa edad, debe realizarse la preparación para la posterior transición a la consulta de adultos. En esta cuarta década también pasamos a evaluar a pacientes de segunda generación, es decir, ahora se están atendiendo a hijos de madres que en su momento fueron pacientes con infección de transmisión vertical. Verlos crecer y además ver que pudieron tener hijos sanos es altamente gratificante y motivador. En lo que va del siglo XXI y muy particularmente en estos últimos 10 años, los avances mundiales en materia de prevención y tratamiento siguen siendo alentadores. Las primeras evidencias de la posibilidad de disminuir la infección de transmisión sexual como resultado del tratamiento antirretroviral supresor surgieron desde mucho tiempo atrás. No obstante, es en esta década cuando formalmente se hace la recomendación universal para todas las edades con el lema indetectable es igual a intransmisible. Por otro lado, la optimización de los esquemas pediátricos es cada vez mayor. Entre los hechos que favorecieron este logro se encuentran la introducción de inhibidores de integrasa, la posibilidad de simplificación de tratamiento en una sola toma a partir de 30 kilogramos, el desarrollo de algunas formulaciones de mayor tolerancia en niños y la mayor definición de dosis de medicamentos en menores de 3 meses. Además, para el caso de neonatos de alto riesgo de infección, como los que son producto de madres sin tratamiento durante el embarazo o que tenían cargas virales detectables o desconocidas para el momento del nacimiento, la recomendación más beneficiosa es la indicación de tratamiento presuntivo triple. Por lo tanto, la indicación de sidobudina como monoterapia se debe reservar exclusivamente para aquellos cuyo riesgo sea bajo. Y como un punto adicional entre los más importantes, se debe señalar la relevancia de la disponibilidad de mejores pruebas para diagnóstico rápido que nos permitan acercarnos cada vez más a ese primer 90 del lema 90-90-90. Y todos estos adelantos claramente contrastan con la situación de Venezuela en esta última década. Déficit de tratamiento y de reactivos para exámenes, falla en el suministro de fórmulas y de vacunas, problemas socioeconómicos marcados y muchos más. Dentro de tantas malas noticias, finalmente llegó una positiva en 2018, mediante la cual se pudo mitigar y afrontar en alguna medida este grave problema de salud pública. Fue el denominado Plan Maestro, elaborado como producto de una misión técnica en la que participaron organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA, además de múltiples actores nacionales como diversas organizaciones no gubernamentales y sociedades científicas, entre las cuales se incluye la Sociedad Venezolana de Infectología. Obviamente, esta no constituye la solución definitiva y por lo tanto los esfuerzos para superar estas adversidades deben seguir y fortalecerse en el tiempo. Paralelamente a este panorama, las dificultades señaladas para la década anterior también se han profundizado. Además de la persistente deficiencia en los controles prenatales y el diagnóstico tardío de nuevos pacientes, cada vez hay mayor cantidad de madres en edades tempranas y que cursan con otras infecciones de transmisión sexual. Igualmente se debe señalar con gran alarma que en este año 2021 se ha observado un incremento importante
en el número de neonatos o lactantes menores de 6 meses con exposición perinatal de alto riesgo. La realidad es que sigue quedando mucho trabajo por hacer, muy particularmente en materia de prevención. Para finalizar, considero importante mencionar los objetivos del Plan Mundial Start Free, Stay Free, AIDS Free, mediante el cual se señala una hoja de ruta para eliminar las nuevas infecciones pediátricas y mantener con vida a las madres. Start Free se relaciona con el inicio de la vida sin infección, es decir, la prevención de la transmisión vertical. Stay Free está enfocado al mantenimiento de una vida libre de infección, principalmente en el adolescente y el adulto joven, ya que son las edades de mayor riesgo de adquisición del virus. Mientras que AIDS Free pretende la detección y el tratamiento de todos los pacientes infectados. A pesar de tantas vicisitudes, mayormente en esta última década, y particularmente agravadas por la coexistencia de la pandemia por el SARS-CoV-2, los objetivos nunca se pueden perder de vista, independientemente de la poca claridad e incertidumbre del camino para alcanzarlos. 40 años después, esos son los retos y desafíos. Y yo tengo esperanza. Gracias por su atención.